¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo webinar de la red Prociencia MX. Si nos han seguido en los últimos eventos que hemos tenido, hemos dado seguimiento a diversos aspectos de cómo puede afectar el anteproyecto de ley de ciencia, tecnología e innovación presentado por el CONACYT. En webinars pasados hablamos acerca de la importancia de la libertad de investigación en el contexto de este nuevo anteproyecto, los riesgos e incertidumbres de los centros públicos de investigación, también que se plantean en ello, la autonomía universitaria y el riesgo que tendría, las instituciones de educación superior, las ciencias sociales y las humanidades, y la semana pasada acerca del Sistema Nacional de Investigadores en este contexto. El día de hoy hablaremos acerca de dónde está la voz autónoma de las comunidades de ciencia, tecnología e innovación en el proyecto de ley de CONACYT. Para tal motivo, el día de hoy contamos con un excelente panel. Se encuentra con nosotros la doctora Gabriela Dutrenit, quien es coordinadora del posgrado en Economía, Gestión y Política de Innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Aprendizaje, Innovación y Construcción de los Sistemas de Innovación. Gaby, muy buenas tardes. El doctor Alejandro Canales es investigador titular en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, donde también es miembro del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior. Es autor de diferentes publicaciones académicas y colaborador habitual en la prensa nacional. Alejandro, muy buenas tardes, gracias. Y el doctor Martín Puchet Aniul, quien es profesor titular de métodos cuantitativos de la Facultad de Economía de la UNAM y es especialista en aspectos institucionales de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Pues muchas gracias a los tres por tomarse el tiempo de compartir con la comunidad académica y con el público en general estas reflexiones acerca de dónde está la voz autónoma de las comunidades de ciencia, tecnología e innovación. Gabriela, si pudieras, por favor, iniciar tú. Muchas gracias. Bueno. Sí, muchas gracias por la invitación y vamos a conversar un poco sobre este tema de la participación pública, ¿no? O sea, y en nuestro caso corresponde a lo que es la participación de las distintas comunidades del sector de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, en esta interacción o en este diálogo con los colegas, yo voy a introducir un poquito la parte conceptual, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de participación pública, ¿no? Todos conocemos que ya el concepto de Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿no? Que está en la Ley de Ciencia y Tecnología vigente hoy y que, bueno, de alguna forma se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Este Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación está conformado por distintos actores, por distintas instituciones y entre todos hay muchos vínculos, muchas interrelaciones, ¿no? Pero los actores de este Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación actúan en distintos ámbitos de acción, ¿no? En la academia, el sector productivo tanto privado como social, en el gobierno, también hay actores del Congreso, ¿sí? Y los actores se ubican en distintos y actúan en distintas esferas, ¿no? En distintos niveles del país, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Ya nomás con esta descripción sabemos que es un sistema complejo y como es un sistema complejo requiere un diseño de su gobierno, pero también un diseño de la gobernanza, de la coordinación entre los distintos actores y de los distintos niveles de gobierno, ¿no? Y entonces en el mundo cada vez más las estrategias nacionales de ciencia, tecnología e innovación requieren de la contribución de muchos actores, de la academia, del sector privado, del sector social, para lograr muchos objetivos. Hay objetivos que tienen que ver con las capacidades científicas y tecnológicas y hay objetivos que tienen que ver con aspectos socioeconómicos y objetivos ambientales, ¿no? Pero bueno, cuando hay tantos actores que participan y que realizan actividades de ciencia, tecnología e innovación, pues es importante involucrarlos desde el diseño. Entonces hace falta que los distintos actores participen tanto en el diseño como luego en la implementación de lo que uno llamaría una política pública de ciencia, tecnología e innovación, ¿no?
Y si uno dice, bueno, una política pública de ciencia, tecnología e innovación, a lo largo del tiempo, en México y en el mundo, ha habido muchas generaciones de políticas de ciencia, tecnología e innovación. Cuando nos ubicamos en los años 60 o en los 70, lo que había eran políticas de ciencia y tecnología. La palabra innovación todavía no existía. Y los actores eran los gobiernos, centros de investigación, algunos laboratorios nacionales de I+D que había en aquella época que hoy no hay, ¿no? En los 80 se movió un poco el énfasis hacia las políticas de investigación y desarrollo. Y entonces ahí ya tenemos los centros públicos y los centros privados también, las empresas, centros privados de las empresas y también de empresas del sector público, ¿no? Y en la década de los 2000, ya se empezaron a diseñar en México políticas de ciencia, tecnología e innovación en el marco de este concepto del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que, de acuerdo a la ley del 2002, incorpora muchos agentes, ¿sí? Que ya mencioné, empresas, además de académicos, de investigadores de distinto tipo, tecnólogos, ¿no? El Congreso, tanto diputados como senadores, y otro tipo de comunidades que también participan. Y entonces, desde el 2002, la ley que tenemos, que todavía está vigente, que es la Ley de Ciencia y Tecnología del 2002, empezó a dar un espacio para que tuviéramos políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Y entonces, en este proceso que llevamos desde el 2002 para acá, de tratar de construir políticas públicas, o sea, políticas donde las comunidades participen y se expresen, en verdad ha sido todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Y en realidad ha seguido predominando políticas gubernamentales muy definidas desde arriba hacia abajo. Y entonces el gran reto en todo este periodo es cómo avanzar en este proceso de construcción de políticas públicas, o sea, en este proceso de incrementar la participación de los distintos actores interesados, de esos que realizan actividades de ciencia, tecnología e innovación, en todo lo que es el proceso de formulación de la política de ciencia, tecnología e innovación, que incluye diseño, incluye implementación, incluye evaluación. O sea, el tema ha sido cómo incrementar, mejorar la calidad de la participación pública y de esa forma avanzar en el proceso de construcción de políticas públicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de participación pública, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es un principio o una práctica política, ¿no? Incluso hay quien habla de un derecho a la participación pública, ¿no? Y en realidad también es una forma de empoderar a los ciudadanos y por tanto es una parte muy importante de la gobernabilidad democrática de cualquier país, ¿no? Y para poder avanzar en esa participación pública de los interesados, en nuestro caso de todos los que realizan actividades de ciencia, tecnología e innovación, como todos nosotros y otros más, es necesario que haya más diálogo en el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no? Entonces se requiere mucho más diálogo entre las distintas comunidades de ciencia, tecnología e innovación, se requiere más diálogo entre las comunidades y el gobierno, entre las comunidades y el Congreso y entre el sector público y el Congreso. O sea, se requiere mucho más diálogo entre todos los que estamos relacionados de una forma u otra con la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero cuando uno habla de estos diálogos, los diálogos son complejos y las distintas comunidades participan en esos diálogos de distintas formas. Hay, por ejemplo, en las etapas de diseño, cuando se está discutiendo, por ejemplo, cuando se está discutiendo el PECITI, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, bueno, es lógico que haya una mucha mayor participación de las distintas comunidades tratando de dar su punto de vista sobre lo que debe incluir un programa nacional. O ahora que estamos discutiendo una nueva ley de ciencia, tecnología e innovación, pues es lógico que también se busque una mayor participación de todos los que estamos interesados, ¿no? Y esas son participaciones en momentos, pero a lo largo luego del proceso, cuando se está no solo diseñando, sino también implementando las políticas de ciencia, tecnología e innovación, y se están introduciendo cambios en esas políticas, en el diseño, nuevos instrumentos, en función del aprendizaje de lo que funciona y de lo que no funciona, también se requiere la participación pública, ¿no? Cada vez más en la generación y administración de diálogos entre las comunidades, eso forma parte de la gobernanza de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
¿Y cómo estamos en México en relación a esta participación pública en el sector de ciencia, tecnología e innovación? Bueno, se han hecho ejercicios de participación pública, como por ejemplo informar o involucrar a los ciudadanos en actividades de ciencia, tecnología e innovación, como son los ejercicios y las encuestas de popularización de la ciencia, la tecnología y la innovación. También se han hecho consultas. Hace unos años tuvimos la Agenda Ciudadana para definir prioridades de ciencia, tecnología e innovación. Pero para diseñar una política pública no basta que se hagan ejercicios de popularización de la ciencia o que se hagan consultas sobre qué les importa votar, sobre qué sector es más relevante, el agua, la educación o la salud. O sea, hace falta que haya mucho más participación, negociación y consensos de parte de los actores, de las comunidades y los actores involucrados en todo este proceso de toma de decisiones. O sea, se requieren consensos. Y para esto, ¿qué necesitamos hoy en México? Pues abrir más espacios de participación para los que realizamos actividades de ciencia, tecnología e innovación. Y para eso se requieren organismos que ayuden a organizar justamente estos diálogos, que ayuden a generar los espacios para que se puedan generar consensos entre las distintas comunidades, y se requieren estos organismos autónomos que den confianza a las comunidades y que expresen la voz de las comunidades. Entonces nosotros hemos tenido este tipo, desde el 2002 se creó, desde la ley del 99 de hecho se creó un primer foro, y luego con la ley del 2002 se creó el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, ¿no? O sea, sí ha habido un espacio que hemos dado los primeros pasos en la dirección de generar mucho más participación pública, ¿no? Entonces, y ese es un tema que que se debe entender como algo que es un proceso en el cual hay que ir aprendiendo cómo participar, cómo expresarse, y del lado del gobierno tienen que también aprender a escucharnos y abrir los espacios, ¿no? Entonces, bueno, yo dejo por aquí porque la idea era que introdujera la parte del concepto para luego los colegas puedan hablar de dónde estamos hoy en México y qué es lo que se vislumbra a futuro. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Antes de darle la palabra a Alejandro, solamente le recuerdo a todas las personas que amablemente nos están haciendo el favor de estar con nosotros esta tarde, que pueden hacer preguntas y comentarios en la sección de redes sociales, hay preguntas, y finalmente, al final de las intervenciones, pasaremos algunas preguntas a consideración aquí de los ponentes. También pueden visitar nuestra página web, donde también tenemos muchos de los puntos que se están tratando en este webinar. Ya se salió Alejandro, me parece que tienen unos problemas, a ver si podemos esperar un poquito a que regrese. Si no, de todas maneras, les reitero nuestra invitación a que puedan entrar a nuestra página web, donde pueden ver todas las labores y todos los eventos que hemos realizado en Prociencia respecto a la presentación y contraste de ideas de este anteproyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Alejandro, ¿nos oyes? Claro que sí. Sí. Adelante, Alejandro, gracias. Y bueno, de antemano les pido una disculpa si salgo del sistema o si la verdad es que no sé qué está ocurriendo con mi red de internet, pero de repente me saca. Entonces les pido una disculpa de antemano si me ausento, pero vuelvo a entrar y yo espero que sea claro lo que voy a decir y no se entrecorte. Y si se entrecorta, por favor, háganmelo saber. Fabián, por favor, me hace saber. Bueno, Pues justo lo dijo eso y tenemos ese problemilla. Vamos a ver si podemos incorporarlo, al menos aunque sea con audio. Estaba yo hablando. Ya estabas, de regreso. Estaba yo hablando de que era probable que me sacara del sistema y me sacó. Bueno, disculpas, así creo que ocurrió. Bueno, les decía que muchas gracias por la invitación a Prociencia. Muchas gracias por organizar un evento con este tema y evidentemente por invitarme a analizar y discutir este tema de la participación pública. En este caso de participación en el sector de ciencia y tecnología y particularmente en el marco normativo. A mí me parece que este es uno de los temas cruciales
de los muchos que actualmente están enlistados en la agenda nacional. Y a mí me parece que es importante por la implicación que tiene para la gobernanza del sistema y porque en última instancia se refiere a la participación social en general. Y la participación social, la participación pública, es un tema que tiene hondas raíces conceptuales de las cuales ya hablaba ahorita Gaby, que tiene fuertes implicaciones para el avance democrático y que desde luego ha sido clave en las luchas sociales. En mi intervención yo me referiré particularmente a la participación pública en la Ley de Ciencia y Tecnología del 2002, que es efectivamente todavía la que es vigente, y también a la participación en lo que se conoce como el anteproyecto de Ley de Humanidades presentado en diciembre del año pasado. Y para esta referencia que quiero hacer, a mí me parece que es útil destacar algunos breves antecedentes que nos ayudarán a entender mucho mejor a qué nos referimos con lo de participación pública. Y particularmente me gustaría referirme a componente que me parece es el hilo conductor de estos antecedentes y de donde estamos hoy y de lo que está en discusión, que es lo de política de Estado para el sector. Creo que esa es una de las cosas. Entonces, para esto me gustaría referirme esencialmente a tres cosas. En primer lugar, los antecedentes. Desde mediados de los años 90, ante la crisis económica de esos años, las oscilaciones reiteradas de las iniciativas gubernamentales y sobre todo ante los cambios latinos en el ámbito político que mostraron una mayor pluralidad y participación en el Congreso de las fuerzas políticas, comenzó a tomar mayor fuerza la idea de un diseño de políticas de Estado, por oposición a políticas de corto plazo y centradas en el Ejecutivo Federal. Y fue precisamente al final de los años 90 cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo presentó el proyecto de ley para el fomento de la investigación científica y tecnológica. La presentó ante el Senado y el dictamen del Senado de ese. Otra vez tenemos un poquito de problemas. Vamos a esperar unos segundos si se puede incorporar Alejandro de nuevo. Perdón, disculpas. Adelante, decía, Alejandro. Me estaba refiriendo a los antecedentes de la ley de 1900. Me estaba refiriendo a los antecedentes y a la ley de 1999 y al dictamen que hacía el Senado. Y el Senado dijo que ese proyecto de ley de fomento apuntaba hacia una política de Estado. Y desde entonces se resaltó la importancia de un marco jurídico que verdaderamente posibilitara esto que se llamaba desde entonces política de Estado. Era la primera ley después de la de 1985, la de 1999, que otra vez lo perdimos. Vamos a darle unos segundos para que vuelva a incorporarse. Espero que no pierda la continuidad en lo que estaba diciendo, que la ley de 1999 hizo redefiniciones importantes sobre los instrumentos para impulsar la actividad y las instancias del diseño de políticas. Y ahí fue cuando por primera vez se habló de los fondos competitivos, los convenios de desempeño, el sistema de información, y también ahí quedó indicado lo que ahora conocemos como el Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación. Ahí en la ley de 1999 fue cuando por primera vez se dijo que en lugar de que fuera un programa sectorial, fuera un programa especial. Por cierto, que envió el Ejecutivo Federal
decía que ese programa especial debería ser responsable Hacienda y CONACYT, y el Senado dijo que tendría que ser CONACYT en primer lugar y Hacienda sí para los temas de programación y presupuesto, pero el responsable era CONACYT. Y además que deberían de colaborar diferentes secretarías de Estado y también, muy importante, porque de ahí viene la primera vez que se habló de participación pública, el foro permanente, que en ese entonces era Foro Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación. Evidentemente, esto cambiaba las cosas, pero tiene importancia y por eso es antecedente, porque ahí no solamente era el foro y se abría la participación, sino que también incluyó otros actores, como el Consejo Consultivo de Ciencias, como la NUYES, como la Asociación Mexicana de Directivos, entre otros. Y ahí fue cuando comenzó. Entonces, esto es importante porque después de que se emitió esa ley, se recuperan estos componentes en la ley del 2002, se modifican. Y otra vez, ahí estamos ahora en el tema de la participación. ¿Qué tipo de participación pública se planteó entonces en la ley del 2002? Bueno, pues recupera en buena medida lo que se había planteado en esa ley de 1999. Y aquí, a diferencia de lo que había ocurrido en el 99, el proyecto del Ejecutivo lo manda a la Cámara de Diputados. Y tenía esencialmente dos cambios el proyecto de reforma del Ejecutivo Federal. Lo que tenía era esencialmente la creación de un Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Hola, Alejandro. Pues continúo, mientras no se incorpora. Entonces, en la ley del 2002 se introdujo el Consejo General de la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico. En aquella época todavía no se incorporaba la palabra innovación, como un órgano rector, digamos, de todo el sector de ciencia, tecnología e innovación, en el cual ya había participación pública, porque en ese órgano participan, y después han seguido participando hasta ahora, ANUYES, representantes de otros representantes de investigadores, representantes del sector productivo, ¿sí? Y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que fue el segundo órgano importante. Hola, ¿me escuchan? En la reforma. Sí. Sí, Alejandro. Tal vez si quitas tu video y solamente estás con audio, ayude a tu señal. Hola. Sí, te escuchamos. Perdón. Uy, que esto va a ser un poco complicado. Creo que se ha cortado demasiado la idea. Si quitas tu video, tal vez mejore la señal. ¿Ahora? Sí, perfecto. De acuerdo. Bueno, decía que había incluido solamente dos componentes en la reforma que proponía el Ejecutivo Federal a los diputados. Y los diputados en realidad hicieron cambios mayores a eso que le había propuesto el Ejecutivo Federal en esa ley del 2002. ¿Como cuáles? Pues ahí quedó por primera vez explícito el término de política de Estado. También ahí amplió el Consejo General, que es la máxima autoridad en el sector, a la participación de 3 actores más. En la propuesta del Ejecutivo solamente era el presidente y los secretarios, y en la ley del 2002 lo amplía a el director de CONACYT, a el coordinador del foro consultivo y a 4 representantes de la comunidad científica y tecnológica y empresarial. También en esa ley del 2002 cambió la denominación de foro permanente a solamente foro consultivo, evidentemente para aglutinar funciones de distintos órganos y para denotar su función consultiva. Además, otro organismo muy importante para la participación pública fue la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología.
una instancia en la que participan todos los representantes de consejos u oficinas de ciencia y tecnología de las entidades federativas y que funcionaría como un órgano de coordinación de CONACYT con los estados. Y estableció la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación para articular a los grupos de investigadores de diferentes instituciones y sectores. En fin, como se podrá notar, la ley del 2002 implicó una reorganización importante en la participación, porque estableció los atributos que incluiría una política de Estado y realizó cambios importantes en diferentes órganos, como el foro, como la conferencia, como la red y como el Consejo General y como nuevas reglas para los centros públicos de investigación. Bueno, por último, en tercero y último lugar, ¿qué nos propone en materia de participación el anteproyecto de Ley de Humanidades de Ciencia, Tecnología e Innovación que se anunció en diciembre del 2020? Quizá, en primer lugar, valdría la pena destacar que seguramente todos los participantes en este foro y de las personas que nos están escuchando conocen el anteproyecto. Lo sorprendente es que oficialmente no está en ningún lugar. Evidentemente no está en la página de CONACYT, no está en la presidencia y mucho menos está en algunas de las cámaras del Congreso para su discusión. Tal vez no he buscado bien y a lo mejor algunos de ustedes sí saben físicamente dónde puede localizarse el anteproyecto, pero yo no lo he localizado. Y todavía es más sorprendente porque cuando se anunció el anteproyecto se dijo que estaba aprobado y que a partir de ese momento entraba en un proceso de retroalimentación y consenso con la comunidad científica de México. Y pues la verdad es que uno se pregunta, ¿y cómo va a ocurrir esto si el documento no lo está, aunque todos lo conocemos? Entonces, creo que mucha participación desde el diseño del anteproyecto no existe, aunque se habló de que era un resultado de un amplio y prolongado proceso de consulta en la que participaron de manera activa la comunidad científica de México y bueno, se dieron los números de las personas que habían participado. ¿Qué es, si damos por hecho del anteproyecto, qué es lo que nos propone en materia de participación? Creo que aquí vemos una ruptura. A diferencia de lo que ocurría con la ley del 99 y la del 2002, lo que plantea el anteproyecto es girar a una centralización en las decisiones y un control de la autoridad federal sobre las políticas de estados. Por ejemplo, plantea la creación de un Consejo de Estado como máxima autoridad del país en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación, algo similar a lo que es el Consejo General que ahora todavía tenemos, igualmente presidido por el presidente de la República, integrado por 17 secretarios de Estado. Sin embargo, el Consejo de Estado que se propone estaría integrado fundamentalmente por autoridades federales, con voz y con voto, mientras que los sectores social, privado, de la comunidad y de la política local están subrepresentados y además tienen voz, pero no tienen voto. Además, Me parece que volvemos a perder a Alejandro por unos segundos. Esperemos restablecer la señal pronto. Listo, sí. Ya está de vuelta. Adelante, Alejandro. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Hola. Adelante, Alejandro. Perdón, decía que el Consejo de Estado que se proponía, además de una participación mayor de los funcionarios federales, los otros sectores estaban subrepresentados y tenían voz, pero no tenían voto. Adicionalmente a eso, los distintos órganos de participación lo suprime, es decir, no está considerado lo que Volvemos a perder otra vez a Alejandro. Vamos a ver si regresa. Gaby, ¿quieres decir algo? Pues complemento un poquito, ¿no? Muy bien. Entonces, en el nuevo esquema, en la propuesta, en el anteproyecto de CONACYT, el Consejo de Estado está integrado con voz y voto
estaba comentando que el Consejo de Estado está integrado con voz y voto por el presidente y los secretarios de Estado, todos secretarios y secretarias de Estado, pero si bien se invita a algunos actores a participar, no sería con votos, sino solamente con voz. O sea, se elimina propiamente lo que es participación pública, donde pueda haber una expresión autónoma y genuina de los sectores que realizamos, de los actores que realizamos actividades de ciencia, tecnología e innovación. O sea, eso es un retroceso respecto al Consejo General de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación que tenemos hoy en día. Y en términos del organismo que sería el encargado de representar la voz de las comunidades, como es en la ley del 2002 el foro consultivo, lo que propone el anteproyecto de CONACYT es crear dos organismos que son, y los define como organismos internos, como órganos internos de CONACYT, uno que estaría integrado por los premios del Consejo Consultivo de Ciencia, integrado por los premios nacionales, y el otro organismo sería una especie del foro consultivo actual, pero sin ninguna autonomía. Lo define como un órgano interno propiamente de CONACYT, entonces, por tanto, pues se pierde totalmente la autonomía de un organismo que representa la voz de las comunidades. Alejandro, si quieres seguir. Sí, muchas gracias. Como les anticipaba al comienzo, creo que sí, no se solucionaron los problemas que tengo de conexión y creo que he consumido más tiempo del que debía haber ocupado. Les pido disculpas y la verdad es que solamente me gustaría finalizar añadiendo un punto nada más, y que es que a mí me parece que el punto disputa y de polémica es la gobernanza del sistema. Como lo había dicho al comienzo, creo que ese es el tema que está en discusión. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa si la definición de los problemas de interés público, la agenda, las decisiones, las acciones, son tomadas únicamente por el gobierno federal o se distribuyen y comparten con otros agentes y sectores relevantes del ámbito científico y tecnológico. El anteproyecto me parece que es claro en lo que propone, y lo que está proponiendo es que no, que tomará el gobierno federal las decisiones. Y creo que estamos ante eso. Bueno, pues lo siento por las interrupciones y hilo que tal vez no fue tan lineal. Espero que se haya entendido lo que trataba yo de comunicar. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Alejandro. No te preocupes, pero sí ha sido muy interesante esta perspectiva, sobre todo para todos aquellos que desconocíamos de alguna manera cuál ha sido la evolución, ¿no?, de toda la participación pública y los diferentes niveles de participación a nivel gubernamental, de gobernanza, de marcos jurídicos a lo largo de la historia. Y ahora le quisiera dar la palabra a Martín Puchet, para que nos hable acerca de otras alternativas y ¿qué podemos hacer como comunidad científica y de tecnología e innovación en México para poder tener un poco más de incidencia en todos estos marcos y programas públicos de ciencia y tecnología? Adelante, Martín. Muchas gracias por la invitación a Prociencia a participar en este webinar. Voy a leer un breve documento sobre la participación en la propuesta de Prociencia y RENACECIT. Las garantías individuales que tiene toda persona de gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones están articuladas con el derecho a la participación en los asuntos públicos. Dichas garantías individuales y ese derecho a la participación están normados desde hace mucho tiempo por ordenamientos de Naciones Unidas en las respectivas materias. A continuación se hará lo siguiente. Se partirá de las ideas de derechos a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones y de participación pública que están en dichos ordenamientos y se mostrará cómo dichas ideas se sustancian en la propuesta de Prociencia y RENACECIT y de qué modo la propuesta intenta aprender de la experiencia nacional que se ha ido acumulando en la materia. El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente desde 1976, decía
que los estados parte de ese pacto reconocen el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. Y al mismo tiempo ponía como contrapartida que también toda persona debería beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas que se autoran. Es decir, en el pacto estaba el derecho a gozar de los beneficios de toda persona y también el derecho de los que producen la ciencia y otras aplicaciones de ella, beneficiarse, dice, de los intereses morales y materiales que le correspondan. Es decir, reconocía a las comunidades científicas, tecnológicas, de innovación, diríamos hoy, como sujetos de derecho desde el punto de vista de su beneficio. Y decía también que los estados partes del presente pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de ese derecho todas las necesarias medidas para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. Y por último, mandataba también a los estados a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. En el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también vigente desde 1976, ambos pactos signados por el Estado mexicano, decía que todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas, es decir, sin ningún tipo de discriminación y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades. Participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Y ese derecho a la participación se extiende particularmente a las políticas que ponen en práctica los gobiernos. La observación general del Comité de Derechos Humanos de la ONU a ese artículo 25, hecha en 1996 y aprobada en el 57 periodo de sesiones, dice que la dirección de los asuntos públicos, mencionado en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es un concepto amplio que abarca todos los aspectos de la administración pública y la formulación y aplicación de políticas internacionales, nacionales, regionales y locales. Y dice lo siguiente el pacto, dice: la asignación de facultades y los medios por los cuales cada ciudadano ejerce el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos se determinarán en la Constitución o por otras leyes. Es decir, la participación no es algo que se le ocurrió a las comunidades científicas, tecnológicas, de innovación, ni se les ocurrió como una arbitrariedad a algunos sectores que quieren tener algún tipo de influencia sobre las políticas. La participación es un derecho que tiene jerarquía constitucional y tiene la extensión que fijan los dos pactos que cité desde 1976. Ahora bien, en concordancia con dichos pactos, suscritos, reitero, por el Estado mexicano, la reforma al tercero constitucional mandató, comillas, al Estado a apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizar el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes conforme a bases de coordinación, vinculación y participación. Es decir, aquí lo dice explícitamente ya la Constitución. En ese espíritu, la propuesta de Prociencia y Renacecit ubicó entre sus fundamentos el siguiente relativo al derecho a la participación. La puesta en práctica a nivel nacional y estatal, dice la fundamentación de la ley, de la propuesta de ley de Prociencia y Renacecit, de mecanismos plurales e inclusivos de interacción y comunicación con las organizaciones del sector público, las organizaciones del sector social en sus partes académica, laboral, comunitaria y civil, y de las organizaciones del sector privado en sus partes productivas de financiamiento y de servicios, para garantizar la participación de todos los actores del sistema, así como la debida deliberación en los procesos de decisión de las políticas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e innovación orientada a la búsqueda de consenso. Eso dice la fundamentación del proyecto de Prociencia y Renacecit. La participación que se incorpora es aquella de las partes interesadas, compuestas de una parte por funcionarios públicos, gestores de organizaciones y entidades académicas y empresarios y gerentes que orientan o conducen actividades de ciencia, tecnología e innovación. Y por otra parte, de forma relevante, incorpora a esa participación la intervención de quienes sean hacedores de todas esas actividades, como son los científicos de todas las áreas del conocimiento, los tecnólogos o desarrolladores de tecnología y los innovadores. En términos constitucionales, estos diferentes participantes se agrupan en la propuesta que estamos comentando en los sectores gubernamental o público, social y privado. El resultado principal de la participación es la promoción y concreción del diálogo y deliberación sobre la gestión de los asuntos públicos. Esto quiere decir diálogo y deliberación sobre las decisiones que tienen que ver con todo lo que representa regular y gestionar las actividades, en este caso de ciencia, tecnología y innovación. La propuesta tiene en esta materia las siguientes características. Acorde con la descentralización de las decisiones que propone, por definición, una ley general, la participación también se descentraliza. Lo hace en relación con los órdenes de gobierno. Se estipulan en la propuesta de ley consejos de consulta y participación relativos a lo nacional, a las entidades federativas y a lo municipal. Pero a su vez, en relación a lo que ya expuso Alejandro sobre la nueva ley, sobre la ley vigente, la nueva propuesta extiende la participación en los órganos de decisión estratégica, que son los responsables de elaborar los marcos de planeación, trazar los lineamientos de las políticas de Estado, establecer las orientaciones programáticas y estipular los criterios presupuestales. El Consejo General actual, que refirió con detalle Alejandro y también Gabriela, en la propuesta de Prociencia y Renacecit se sustituye por un Comité Estratégico Nacional que es distinto del federal. Es distinto el orden de lo nacional del orden de lo federal. Se propone que en este comité, junto a las autoridades del Poder Ejecutivo Federal, que serán 7, y de las respectivas autoridades de los ejecutivos de las entidades federativas, que serán otros 7, se integren 8 representantes de instituciones estatales federales, como por ejemplo la UNAM, el IPN, los Institutos Nacionales de Salud, los presidentes de las comisiones de ciencia y tecnología de las cámaras del Congreso, y de instituciones de las entidades federativas como la Red Nacecit, y también se incorporen otros 8 representantes de organizaciones de gestores académicos como la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. También representantes de organizaciones del sector privado, como el Consejo Coordinador Empresarial, las cámaras de las industrias de media y alta tecnología, el Consejo Nacional Agropecuario, pero también se incorporan entre esos 8 representantes de las organizaciones y organismos de investigadores como la Academia Mexicana de Ciencias y de organismos como el Sistema Nacional de Investigadores. En este órgano nacional estratégico, se propone que también estará la persona que coordine la participación en el orden nacional mediante el Consejo Nacional de Consulta y Participación. Este Consejo Nacional, que tiene sus respectivos órganos con funciones similares en los órdenes estatal y municipal, amplía y profundiza aspectos de consulta y participación que tenía encomendados el Foro Consultivo Científico y Tecnológico definido en la ley vigente. La propuesta de ley amplía la integración del Consejo a muchas más organizaciones y grupos. Se destacan como nuevas organizaciones componentes del Consejo Nacional las siguientes: institutos nacionales como el Politécnico y el Tecnológico Nacional, universidades de las entidades federativas e instituciones particulares de educación superior, centros públicos de investigación e institutos tecnológicos, academias y sociedades científicas
distintas de la Academia Mexicana de Ciencias y representantes de becarios y catedráticos de CONACYT. Es decir, se amplía este consejo, que será un consejo autónomo, a todas esas diversidad de partes interesadas que tienen que ver con las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Por lo tanto, descentralización, democratización de la participación en los órganos de gobierno y autonomía son los caracteres distintivos de la gobernanza de las actividades de ciencia, tecnología e innovación que propone Prociencia y la RENACECIT. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Pues sí, definitivamente es un escenario bastante diferente, ¿no? El que presenta el anteproyecto de ley del CONACYT. Sobre todo en los últimos puntos que mencionaste, la descentralización, la autonomía y la participación plena de varios integrantes de toda la comunidad científica del país. A mí me gustaría que comentáramos un poco cuál han sido las experiencias previas de propiciar precisamente el diálogo que mencionaba Gabriela en su primera intervención. Anteriormente, con la experiencia que ustedes han tenido, ¿cuáles han sido los mecanismos que mejor han funcionado para precisamente tener esta inclusión de ideas y de propuestas de varios sectores de la comunidad científica y académica del país? No sé quién quiera responderme. Bueno, por ejemplo, me tocó participar, porque en realidad en México lo que ha habido más son estos ejercicios de que se hacen encuestas sobre apropiación de la ciencia o divulgación de la ciencia, que se asocian con ejercicios de popularización de la ciencia y la tecnología. Se hizo esa encuesta hace unos años que organizó el Foro Consultivo sobre lo que la gente opinaba, ¿sí? Pero bueno, no son espacios donde uno puede discutir. También para el PECITI, en sus distintas acepciones, desde el PECIT, que se hizo por ahí del 2003, luego el PECITI que se organizó en el 2008, en ambos uno podía subir a la web las opiniones que tenía, ¿sí? Pero bueno, eso no es realmente interactuar, eso no es generar consenso. Eso es un avance, porque son espacios donde los distintos actores pueden expresar su opinión, pero no se puede llegar a un consenso entre las distintas comunidades. El tener organismos de consulta y participación, como se llaman en el caso de la propuesta de Prociencia y RENACECIT, permite que se sienten en una misma mesa, ¿sí?, los distintos actores y que representan a ciertas comunidades, y que de esa forma se pueda hacer un diálogo que permita sacar como resultado propuestas, por ejemplo, para el diseño de instrumentos de política que luego se ofrecen. En el caso de México se ofrecerían a CONACYT, o en las entidades federativas se le ofrecerían a los consejos estatales. O sea, son espacios de diálogo donde puede haber diálogo, interacción, y donde se puede llegar a un acuerdo. No es fácil llegar a un acuerdo, porque cuando tú pones, nomás entre científicos, tú sientas en una mesa antropólogos con físicos y con químicos, y bueno, cada uno trae una historia distinta atrás y hasta una forma de razonar diferente, ¿no? Pero bueno, nosotros somos seres humanos y por tanto tenemos que dialogar, y la forma de llegar a acuerdos es justamente dialogando y abriendo los espacios para el diálogo a todos los que tienen que ver con las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Y entonces en otros países se han hecho ejercicios muy amplios justamente de consultas para generar consensos, y sobre esa base hacer las propuestas para los organismos que son responsables del diseño de las políticas, como es el caso, por ejemplo, de CONACYT. Gracias, Gabriela. Alejandro también está en línea todavía, no lo podemos ver para que no tenga tantos problemas de conexión, sí, pero estamos aquí. Alejandro, no sé si quieras algún comentario al respecto. Sí, bueno, en realidad a mí solamente me gustaría señalar que en la ley de planeación están previstas las consultas populares. De hecho, los programas sectoriales, el programa especial, todos los documentos de política pública
por ley tendrían que ser sometidos a una consulta pública para recibir opiniones. Sin embargo, este tipo de consultas, en buena medida, hubo un desencanto de los participantes porque en realidad lo que se advertía es que eran solamente formas de legitimar cierto tipo de participación, de haber pedido opinión y se incorporaban esas opiniones según los que diseñaban el plan. Pasamos de eso a tratar de experimentar otras formas de organización para canalizar la participación. Y ahí es donde entraron un poco en juego la creación de distintos tipos de organizaciones que permitieran estos diálogos, estas interacciones a las que se refería Gaby. Algunos han sido afortunados, otros en realidad no lo han sido tanto, pero siempre ha sido complicado la institucionalización de la participación. Pero creo que varias experiencias lo que sí muestran es que sí es posible experimentar y poner en marcha este tipo de mecanismos de participación de las personas interesadas, de las comunidades interesadas. Gracias, Alejandro. Le recordamos a nuestros espectadores que pueden hacernos preguntas a través de las redes sociales y las trataremos de ir pasando aquí a los ponentes. Martín, no sé si quieras comentar algo al respecto. Mira, quiero hacer un comentario que es el siguiente. El derecho de participación tiene siempre de manera concomitante una política de participación. Eso quiere decir que esos órganos de consulta y participación tienen que ser órganos reglados, normados, que recuperen la opinión, que hagan la consulta, que la regresen a las comunidades que aportaron, que fueron consultadas. No son unos órganos para que la gente vaya y diga cosas y queden en el tintero. El gran tema de esto es la institucionalización. Nosotros cuando estuvimos hace muchísimos años trabajando sobre este asunto en el propio foro consultivo, hace 12, 15 años, uno de los temas centrales es cómo se sistematiza una política de participación. Esto está en los mismos pactos que yo leí y en las observaciones de Naciones Unidas, que no es cuestión de darle a tole con el dedo a la gente. No es eso lo que busca la política de participación. Lo que busca es que efectivamente haya diálogo entre comunidades, haya diálogo con las autoridades, que eso se registre, que se sepa qué de lo que se propone se hace y qué no se hace y por qué no se hace, y que también se construya un conjunto de aprendizajes de las propias comunidades sobre aquello sobre lo que fueron consultadas, sobre el proceso de deliberación y cómo eso se tradujo o no en políticas públicas. Es decir, no es un mecanismo para hacer demagogia. No es de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un derecho profundo de las personas en los países a participar en los asuntos públicos de manera efectiva. Y ese es un asunto que no hemos resuelto, que no se ha resuelto en la legislación actual ni en las legislaciones pasadas y que debe encararse seriamente y a futuro con un horizonte de 25, 30, 40 años. En ese aspecto, ¿creen que el anteproyecto de ley de CONACYT pues tiene esa visión a largo plazo, a futuro? No, en realidad a lo que uno le preocupa con lo que hemos estado conversando hasta ahora en este webinar es que no haya un retroceso. Hace un rato la doctora Casas hablaba, ¿por qué no aprovechar los aprendizajes? Es que construir participación pública, y por tanto construir política pública, lleva mucho tiempo. Y se ha avanzado, y se han tenido aprendizajes en formas de generar espacios, en dinámicas. A nivel internacional han surgido algunas metodologías que se empiezan a generalizar o aplicar en más países. Y entonces, bueno, lo que preocupa es dar un paso atrás en términos del aprendizaje que ha habido, en términos de una mayor participación, y entonces en vez de avanzar hacia una mayor participación y mejorar los mecanismos en función de los aprendizajes, demos marcha atrás totalmente a este derecho, como decía Martín,
a este derecho a la participación, entonces vemos una marcha atrás que nos va a hacer retroceder pues 2 décadas, ¿sí? Cuando el mundo sigue avanzando. Así es, Sí. Gaby. Alejandro, adelante. Sí, bueno, lo que quería añadir básicamente es que todas las reformas del marco normativo, lo que intentaron desde fines de los años 90 es establecer una estructura que diera cabida a esas otras participaciones distintas de la presencia mayoritaria del gobierno federal. Y por eso se agregaron distintos órganos o instancias que intervienen en la conducción del sistema, en el diseño de las políticas. Algunos se han consolidado o se consolidaron a lo largo de ese tiempo y otros no. Y lo que vemos respecto a tu pregunta es que en el anteproyecto lo que efectivamente hay es como un retroceso en términos de que vuelve a poner en el centro las decisiones a la autoridad federal y a una centralización de las decisiones. Yo creo que ese es el problema principal. Gracias, Alejandro. Vamos a empezar a darle curso a algunas de las preguntas e inquietudes que estamos recibiendo a través de las redes sociales. Precisamente Alexandre Obra Cruz pregunta que qué implicaciones tiene para la participación pública el hecho que el órgano de consulta del CONACYT sea un órgano interno del propio CONACYT. Pues bueno, ya se ha discutido, ¿no? Aquí a lo largo del webinar, que precisamente es una de las grandes problemáticas esta discrecionalidad o tal vez incluso una apariencia de pluralidad que no se da. No sé si alguien quiera comentar o responder algo al respecto. Sí, mira, sí, tal vez. No, adelante, Martín. No, yo simplemente diría que sin duda que hay una visión de largo plazo en el anteproyecto. Toda visión de centralización del poder es una visión de largo plazo. No se centraliza el poder para estar un cuarto de hora. Se centraliza el poder para estar muchas horas en el poder. Entonces ahí hay una visión de largo plazo. El asunto es que el sistema, un sistema muy complejo, como el que tenemos en México ya de ciencia, tecnología e innovación, requiere un ámbito de participación pública que acompañe esa complejidad del sistema. Y eso se logra si nos tomamos en serio a esos órganos de consulta y participación, que no son para ir a hacer propaganda de lo que cada uno hace o de lo que cada uno quiere, sino que tienen que cumplir la función de producir propuestas basadas en la participación real de los hacedores y de los gestores de esas políticas. Es decir, no son órganos que para pasar el rato conversando sobre lo que podría hacerse y opinando sobre diversos temas. Es un órgano fundamental de la producción de la gobernanza. Y eso me parece a mí que es lo que todavía en muchos sectores no hemos concebido adecuadamente. Gracias, Martín. Alejandro, ¿querías comentar algo? No, está bien. De acuerdo. Otros comentarios. Genoveva Rosano precisamente nos indica que en este anteproyecto las universidades privadas son discriminadas hay algunos aspectos discriminatorios para quien trabaja en universidades privadas. Y bueno, nos pregunta de qué manera se pueden sumar a proponer o a darle cauce al anteproyecto de Prociencia. Otro comentario es que en procesos previos tampoco se han tomado en cuenta los derechos, por ejemplo, de estudiantes o de posgrado para incidir en esas políticas públicas. ¿De qué manera podrían los estudiantes de posgrado incidir en esta toma de decisiones? ¿Tomo? Sí, Gaby. Sí, bueno, o sea, definitivamente en la ley actual no hay representación de los estudiantes de posgrado, ni en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, ni obviamente en el Consejo General, ¿no? De la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. En el anteproyecto de CONACYT tampoco están considerados. En la propuesta de Prociencia y RedNaceCyT, como leyó Martín, la propuesta de la integración de lo que sería el Consejo de Consulta y Participación, justamente se señala la incorporación de representantes de becarios
de CONACYT. Y en ese sentido se está abriendo un espacio para la participación, para oír la voz, porque el tema es que hay que oír la voz de todos, y no hay duda que los jóvenes investigadores, los jóvenes que hoy están estudiando, son los jóvenes del futuro, los que luego nos van a reemplazar a nosotros en las plazas que tenemos en las universidades y centros de investigación. Entonces, por supuesto que hay que ir escuchando la voz de los jóvenes de posgrado, y por eso Prociencia incorporó como una de las voces que tiene una silla, digamos, en el Consejo de Consulta y Participación. Gracias. Y las universidades privadas también en la propuesta de Prociencia se incorporan espacios, justamente sillas, digamos, voz y voto, para representantes de las universidades privadas, porque de vuelta lo mismo, aquí lo que hacemos, ciencia, tecnología, innovación, no, aquí el tema no es público-privado, o sea, somos muchos investigadores los que estamos relacionados con, y los que tenemos esas características de que realizamos actividades de ciencia y tecnología, y por tanto, pues, tienen que estar las distintas voces representadas en los consejos. Gracias, Gabri. ¿Alguien más quiere comentar al respecto? Yo diría que un tema fundamental es que las propias comunidades tomen conciencia de lo que significa la participación y que propongan también sus mecanismos, porque estos mecanismos, muchos de ellos, son diseñados de arriba hacia abajo, y esos mecanismos probablemente no sean los mejores, ni los más eficientes, ni los más eficaces. Por lo tanto, lo bueno sería que las comunidades se involucraran en ganar ese derecho en la práctica, en la experiencia de todos los días, y proponer localmente, proponer a nivel de entidad federativa y a nivel nacional las formas de participar. Es decir, hay movimientos hoy de catedráticos de CONACYT que piden participar. Bueno, pues eso me parece una gran iniciativa. Es decir, que ellos definan cómo les parece a ellos que tienen que participar, y habrá un diálogo sobre eso y habrá que definir cuáles son los mecanismos de participación. Si eso crece, tal vez en la ley eso comienza a tener un lugar. Pero lo que aparece ahora es como que hay una gran indiferencia por el derecho a la participación. Pasaba esto también con el derecho a voto hace muchos años. Ya no nos acordamos. Pero eso se transformó en un clamor nacional y llegó a transformar uno de los aspectos centrales de la participación pública, que es el voto, en algo que cuenta y se cuenta. Y lo mismo tiene que pasar con la participación pública en las diferentes esferas de las políticas públicas. Lo mismo tiene que ocurrir, que se tome en sus manos por parte de las comunidades el derecho a participar. Sí, el problema muchas veces es que cuando las comunidades empiezan a participar, no saben realmente cómo hacerlo porque no existe un mecanismo, ¿no?, para llegar a ello. Por eso es tan importante que haya estos órganos de consulta y participación que sean autónomos, que sean independientes, que puedan operar y que jueguen este papel, ¿sí?, de facilitar las condiciones para que haya esos diálogos y que en esos diálogos se pueda llegar a los consensos. Porque hay comunidades, por ejemplo, dentro de la comunidad científica, como decía hace un rato, hay comunidades dentro de la comunidad científica que son muy poderosas. Otras no, les cuesta más trabajo expresar sus puntos de vista, pero el tema es que se precisan las voces de todos, y entonces hace falta un organismo que facilite el proceso de diálogo y que ayude a los que tienen poca voz, a los que no saben cómo organizar su voz, los ayude a organizar esa voz, y a los que son muy fuertes, pues los calme un poquito, porque aquí hace falta generar consensos entre todos. Entonces, eso no se hace así de la nada. Eso requiere procesos de aprendizaje, probar distintos mecanismos. Hay que ir avanzando en esa dirección, donde tanto el organismo de consulta y participación tiene que aprender cuáles son los mecanismos que funcionan mejor para generar esos diálogos, como las comunidades tenemos que ir aprendiendo cómo expresarnos de mejor forma, ¿no? Entonces, es un proceso de aprendizaje que no sucede de un día para el otro. Pero si no se legisla en la dirección de que se vayan abriendo los espacios para la participación pública, pues no vamos a avanzar. Vamos a retroceder lo aprendido en los últimos años. Claro. Alejandro, ¿quieres mencionar algo?
Híjole, la verdad es que me había sacado del sistema y no, la verdad es que no escuché lo que dijo Gaby. Lo siento, la verdad es que no escuché. No, no hay problema. Estamos hablando acerca de las dificultades de ciertos, de las comunidades dentro de la comunidad científica de poder tener participación porque el mismo mecanismo no ayuda a que eso suceda, ¿no? Por ejemplo, ahora actualmente hay muchas voces y, por ejemplo, hay grupos de estudiantes, de postdocs o de catedráticos con CONACYT que quieren participar y tener voz en la esfera de discusión de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero que no saben cómo hacerlo, ¿no? Y un ejemplo claro es que se organizan y tal vez abren una cuenta de Twitter y por ahí pueden expresar cosas, pero es como lo máximo a lo que pueden aspirar en este momento, ¿no? Porque no hay los mecanismos dentro de la misma gobernanza para que puedan llevar esa voz a un nivel más alto. Sí, sí, claro. Y la verdad es que es comprensible el desencanto que tienen, porque creo que los jóvenes estudiantes de posgrado son los que efectivamente están experimentando una mayor vulnerabilidad. Vulnerabilidad por la inestabilidad en el otorgamiento de becas, por el posible ingreso al mercado laboral y porque efectivamente el futuro no parece tan promisorio, no lo es. Entonces creo que sí es comprensible esto, pero creo que con las expresiones que han dado los jóvenes estudiantes de posgrado, ha habido una rectificación de... Otra vez perdimos a Alejandro, pero bueno. Quisiera, Gaby, adelante. Quisiera retomar algunos de los puntos que están en el chat, porque justamente en la propuesta de Prociencia y RENACECIT se buscó, dentro de lo posible, darle voz a muchos que no han tenido tanta voz, ¿no? Entonces ahí María Teresa Viana habla, ¿no? El tema de las universidades de los estados. O sea, es que hay que darles un espacio específico, eso es claro. Ha habido, ha sido la participación asociada con la ley de ciencia y tecnología actual, la del 2002, pero que es la actual, ¿no? Bueno, las universidades federales tienen más participación y son más oídas que las universidades de los estados. Entonces, claro que hay que abrir espacios y en la propuesta justamente se incorporan espacios para las universidades de los estados, además de que en los consejos, lo que se llaman los comités estratégicos y en los consejos de consulta estatales, son las universidades estatales las que van a estar, las que van a participar, pero también a nivel nacional se requiere oír la voz de los estados. En realidad la propuesta de Prociencia y RENACECIT se abre mucho más el espacio a nivel nacional, ¿sí? Y no solo de los grandes actores a nivel nacional, sino de los distintos actores, como son también representantes de distintas actividades de CTI de las entidades federativas. Claro, incluyendo universidades públicas y privadas, por supuesto, ¿no? Incluyendo que tampoco estaban consideradas, porque solo estaban las privadas por el lado de ANUYE, donde estaban públicas, privadas, pero bueno, ahí también están las federales, ahí están también los institutos tecnológicos. En la propuesta ahora justamente se abrió un poco ese paquete, ¿sí? Que es ANUYE, donde hay tanta representación, pero que a la vez se diluye un poco la voz de varios de los que están ahí, y entonces se dejó el espacio para que los tecnológicos se puedan expresar, para que las universidades privadas se puedan expresar, para que las universidades estatales también se puedan expresar, ¿no? Claro. Tal vez uno de los problemas cuando hablamos de participación pública y autónoma en los temas de ciencia, tecnología e innovación es a veces el desconocimiento de cómo funcionan precisamente los mecanismos y la gobernanza y las políticas. Y una de las preguntas que nos hacen aquí en el chat es que si se debería incluir en la nueva ley un apartado precisamente para la generación pública de información del sistema de ciencia y tecnología. ¿Qué pueden comentar al respecto? Lo tenemos incluido. En la propuesta de Prociencia y RENACECIT, que esa fue una aportación de la propuesta inicial de RENACECIT, hay justamente todo un apartado sobre el sistema de información,
¿sí? Aclarando y especificando el tema de los repositorios, del acceso libre, etcétera, ¿no? Hay justamente todo un apartado sobre ese tema que es fundamental, ¿no? Que cabe mencionar que a todos nuestros espectadores, si quieren consultar el anteproyecto, la propuesta más bien de ley de ciencia, tecnología e innovación de Prociencia, lo pueden hacer en nuestra página web, ahí está disponible para todo mundo. Una pregunta que tal vez resume mucho de lo que hemos hablado esta tarde es, ¿cuál es el panorama de todo lo que hemos discutido? Es decir, si la propuesta de ley restringe participar y la legislación actual es insuficiente, ¿qué es lo que queda hacer a la comunidad de ciencia, tecnología e innovación? ¿Alguien quiere responderla? Martín, Alejandro, no sé, anda por ahí. Alejandro, ¿nos escuchas? A mí me parece que lo que queda por hacer es salir, digamos, de nuestro nicho de confort y tratar de hacer propuestas como las que estamos haciendo y apoyarlas por los canales institucionales que corresponden, que es lo que Prociencia y Renacec hicieron, buscando un canal para llegar a los legisladores. Me parece que ese es el gran asunto, si tenemos fuerza para que eso tenga viabilidad. Es decir, lo otro me parece que es seguir como estamos. Por supuesto que esto es una discusión, es una conversación, es una conversación donde habrá posiciones que puedan modificarse y otras que no, pero así ha sido desde que se discutieron las primeras leyes, digamos, que recordaba Alejandro, la del 99, la del 2002, luego la reforma de esta ley vigente en el 2009, y siempre ha habido ese lugar, digamos, donde discutir. El problema es que si la comunidad se organiza y si la comunidad logra avanzar en niveles de conciencia y organización mayores, va a lograr mejores resultados. Si la comunidad de ciencia, tecnología e innovación está apachurrada, pues va a tener resultados menos importantes. Sí, en efecto, Martín, a veces sí se nota un poco de desconocimiento incluso de la comunidad de ciencia y tecnología en la comunidad académica del país acerca de las repercusiones que tendría este anteproyecto de ley. Y bueno, ejercicios como este webinar y como la serie de webinars que hemos tenido, pues precisamente están enfocados a ello, ¿no? A dar a conocer todas las problemáticas del anteproyecto y qué podemos hacer como comunidad científica. Genoveva Rosano nos pregunta precisamente, ¿cuál es la apertura o incidencia que se tiene a través de Prociencia ante el gobierno federal, ¿no? Y expresa su preocupación por el anteproyecto de CONACYT. Hacemos lo que podemos, pero alguien, no sé si Gaby quieres mencionar algo al respecto. Bueno, Prociencia es una red de académicos que se está expresando y que, como decía Fabián, ha hecho, por ejemplo, todas estas reuniones, todos estos webinars para abrir y dar más información sobre muchos temas que tienen que ver, que nos afectan directamente y que están relacionados con los cambios que se plantean a la Ley General de Ciencia, para la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. No es el único espacio, ¿sí? Falta que a través también de nuestras mismas instituciones, pues tratemos de difundir un poco más la información y que nuestras instituciones también se posicionen sobre esto. Por ejemplo, la semana que viene hay un foro de ANUYES donde se está haciendo una consulta a las instituciones de educación superior justamente sobre la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, bueno, es importante que las instituciones también manifiesten cuáles son sus puntos de vista sobre los distintos aspectos que tienen que ver con la libertad de investigación, que tienen que ver con cómo va a ser la gobernanza del sistema de ciencia, tecnología e innovación, que es uno de los temas que estamos conversando justamente hoy, el tema del gobierno del sistema nacional, o sea, si estamos de acuerdo con que haya un organismo como un Consejo de Estado donde no haya ninguna participación pública realmente porque no tienen voto, ¿sí? Y donde se tomen decisiones sobre prioridades que después
van a hacer que no haya financiamiento para la investigación en general, sino solamente para las prioridades que se definan ahí. Bueno, son todos temas por los cuales pues, nos tenemos que manifestar en los distintos ámbitos, también dentro de nuestras instituciones. Y bueno, pues hay que hablar, hay que difundir, hay que conversar. ¿Sí? Sí, creo que es fundamental. Cada uno de nosotros en nuestro ámbito, creo que podemos hablar con nuestros colegas y expresar las preocupaciones que tenemos. Muchos de ellos a veces no están enterados de que incluso que exista un anteproyecto de ley de CONACYT y las repercusiones que tendría. Entonces, pues una recomendación por parte de la Red Prociencia sería precisamente difundir la voz y hablar con nuestros colegas, con los estudiantes también, con cátedras, con postdocs, acerca de todas las repercusiones que podamos tener. ¿Alguna otra pregunta que tenemos por aquí? Eugenio Urrutia, ¿habrá un documento similar para la propuesta de nuevo reglamento del SNI? No. Supongo que se refiere a alguna propuesta de Prociencia, pero me parece que no, ¿verdad? No, porque en realidad el cambio en el reglamento del SNI le corresponde hacerlo y presentarlo al mismo CONACYT en su junta de gobierno, y ahora está en CONAMER porque es el proceso normal antes de que sea aprobado por el diario oficial y sea publicado en el diario oficial de la Federación. Entonces, pues no es algo que está abierto a la discusión, no. De todas formas, pues muchos se han manifestado al respecto sobre varios puntos que tiene este reglamento que son injustos, ¿no? Sí, por ejemplo, incluso me parece que el INECOL en los últimos días publicó un análisis hecho a través de los investigadores. El INECOL es un centro público de investigación con base en Jalapa y hace precisamente una crítica acerca del anteproyecto de CONACYT. Entonces, hay otros institutos que también están haciendo lo mismo. El INAOE también en su momento lo hizo. Me parece que el Instituto Mora también está en un proceso similar. Entonces, yo creo que tratar de promover una discusión de los anteproyectos que están sobre la mesa sería muy, muy importante y sobre todo contrastar lo que se propone ahora la actual administración con proyectos como, por ejemplo, el de Prociencia, que pues tiene obviamente, ha buscado involucrar muchísimos sectores de la comunidad de ciencia, tecnología e innovación. No sé si quieran, estamos llegando ya casi al final de este webinar. ¿Quisieran hacer algún comentario final, alguna reflexión, alguna invitación a la comunidad acerca de cómo poder participar y tener más voz en todos estos mecanismos de difusión de programas de ciencia, tecnología e innovación? Gaby, Martín. Bueno, yo creo que hay que seguirse manifestando, hay que seguir haciendo públicas las distintas opiniones, hay que hacer propuestas también, ¿no? Porque, por ejemplo, la propuesta de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación de Prociencia y Red NACECYT ha estado abierta y sigue abierta para recibir comentarios, ¿sí? Se hizo una consulta el año pasado donde respondieron como 2.700 mayormente académicos, ¿sí? Algunos presentaron propuestas. Entonces, bueno, este es un tema que tiene que estar en discusión. Tenemos que hablar con nuestros diputados y nuestros senadores, porque, bueno, esta ley se va a discutir en el Senado y en diputados, y por tanto, pues son nuestros representantes los que tienen que oír qué es lo que opinan las comunidades sobre los temas que tienen que ver con la reglamentación del sector de ciencia, tecnología y innovación. Precisamente sobre eso que acaba de mencionar Gabriela, respondiendo al doctor Pablo Chávez, que nos acaba de hacer un comentario de cómo podemos incidir, ¿no? Pues precisamente de esa manera, cuando ya finalmente se presente alguna propuesta de ley ante el Congreso, pues contactar a nuestros representantes, mandarle un correo, contactarlos por redes sociales y hacerles, comunicarles nuestro sentir, ¿no? Acerca de las diferencias y de los problemas que encontramos con el anteproyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación que presentó CONACYT. Martín, ¿una reflexión final que quieras compartirnos? Mira, yo creo que sin duda abrir los canales de discusión, de conversación, de diálogo a todos los niveles es muy importante, pero también yo creo que la capacidad de movilización, dice ahí Fernando Vázquez que una cosa es no tener medios, dice, de incidencia, que sí tienen los SNI 3, no sé por qué,
Y otra cosa es que los jóvenes investigadores no sepan organizarse. Pero si algo hemos aprendido es que la capacidad de movilización muchas veces mueve más cosas que las que nosotros podemos mover a través de los espacios de discusión. Entonces también eso es algo importante, porque cuando tenemos demandas y tenemos proyección y pensamos que hay que cambiar las cosas, también se puede organizar la movilización y poner sobre la mesa esos intereses y esas demandas, por ejemplo, de los jóvenes que son becarios de posgrado, que son catedráticos, que son postdoc. Entonces, a mí me parece que esas cosas no se deben perder de vista y nosotros, digamos, desde el punto de vista de lo que se ha venido haciendo, pues tratamos de integrar todas las voces y todas las posiciones que nos parece que van en la dirección de cambiar el sistema que tenemos por uno donde la gobernanza sea mucho más descentralizada, democrática y donde todos participen con autonomía, no porque alguien les dice que tienen que participar desde arriba, sino porque efectivamente lo quieren hacer a partir de aquello que ellos mismos piensan. Gracias, Martín. Pues bueno, creo que es obvio que estamos viviendo tiempos interesantes y que es muy necesaria la participación de toda la comunidad científica. De alguna manera en la que tal vez no solemos hacerla, un poquito más participativos en busca de otros foros de información, de informarnos acerca de lo que está sucediendo con la política científica en México. A veces, como académicos, como científicos, como tecnólogos, estamos ensimismados en nuestros proyectos, con nuestras tesis o estudiantes, pero creo que es el momento en el que tenemos que reaccionar y pues alzar la voz, ¿no?, ante todo lo que está pasando. Yo agradezco mucho a Gabriela, a Alejandro y a Martín por su participación el día de hoy en este webinar. Invito a todos nuestros espectadores a que se pongan en contacto con nosotros, que nos escriban nuestro correo electrónico, que pueden encontrar aquí en nuestras redes sociales, que visiten nuestra página web, que conozcan el proyecto, la propuesta de ley de Prociencia, y pues que nos sigan en nuestras redes sociales para que pues podamos entablar esta comunicación y este diálogo y esta comunicación para poder entender más acerca de lo que está sucediendo. Gabriela, Alejandro, Martín, muchísimas gracias y pues muchas gracias a todos por su tiempo y por estar con nosotros este rato y aprender un poco acerca de las problemáticas de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Fabián. Muchas gracias por tu moderación y gracias a todos los que nos siguieron en las redes.